Masejet Menachot, Daf Nundale Damudalef 54a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Rabbi Meir Omer Haseor Bodelahem Mitohan Umahamitzan Vejule. En la Mishnah, en la clase anterior, al principio del Perek, al principio del capítulo, mencionamos que todas las Menachot se hacían matzah, o sea, no eran hametz, eran matzah 100%, kasher le pesach, menos dos. ¿Cuáles? Los panes de Korban Todá, ciertos panes de Korban Todá, y los Te Alejem de Shavuot. Estos ambos eran ¿qué? Hametz. Ahorita normalmente, cuando hacemos panes leudados, o sea, panes de Hametz, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que leuden? Para que fermenten. Se le agrega seor, levadura, ¿sí? O mejor dicho, una masa madre, ¿sí? Una masa madre es una masa, un pedacito de masa que fermentó demasiado. Y después se le agrega esa masa que queremos que leude para que leude más rápido, para acelerar el proceso de fermentación. Sin embargo, en la fermentación de los panes de Todá y de los Te Alejem, este método es problemático. ¿Por qué? Porque necesitan cierta cantidad de harina. Entonces, si ellos toman una medida de harina requerida para los Lahmet Todá o para los Shte Alejem, y después de medir lo requerido agregan, adicionan el seor, la masa madre, pues sale que va a haber que más harina de lo necesario. Entonces, eso no es posible en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para que los Lahmet Todá y los Shte Alejem, esa masa fermente, leude? Vimos en la Mishnah Machloket Tanaim. Según Rabbi Meir, lo que hacemos es primero medimos la harina requerida para cada uno de estos, Lahmet Todá y Shte Alejem, y después, una vez tenemos la medida de harina, agarramos de aquí una parte de la harina, la mezclamos con agua y la metemos dentro de la harina, esperemos que fermente, después mezclamos todo. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. Viene Rabbi Yehuda y le discute y le dice, no, esto no sirve. ¿Por qué? Porque para que pueda fermentar a la masa nuestra, necesita que el seor sea masa madre. Y si tú agarras un poquito, lo mezclas con agua y de inmediato lo metes, no es masa madre todavía y no va a fermentar a todo bien. Entonces, por eso dice la viuda, no es esta la solución, sino la solución ¿cuál es? Comenzar agarrando seor, ¿sí? Algo que ya fermentó bien, bien, bien. Después colocar ese seor, ¿dónde? En el medidor. Y sobre eso agregarle la medida de la harina requerida, no toda la medida, todo lo que falta, ¿sí? Lo que falta, ¿sí? Lo que falta. Y así después ya mezclas. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener un seor que efectivamente está bien, 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 una masa madre que sí tiene fuerza para fermentar. Así Rabbi Yehuda discute y opina. Sin embargo, también le preguntan a Rabbi Yehuda que esto es un problema. ¿Por qué es un problema esta solución? Porque el volumen del seor, ¿sí? Es diferente del volumen de la harina. Entonces tú usaste el volumen del seor para agregar lo que falta de harina, pero aquí el seor es diferente. ¿Sí? Puede ser más o menos. Vamos a ver cómo es más o menos. Entonces sale que no vas a tener la medida de harina exacta requerida. ¿Sí? Ese es el mahloket de la Mishnah. Ok. Ahora sí, veamos la Gemara. Mai será o yetera. Amar Rav Chazda isata seor ava nimtzet yetera midata isaron. Raka nimtzet hasera. Sof sof ki kail le isaron ka kail. Rabba ber Rav Yosef dam letarvayu lechmot shehen ayeta mesha'arinan. ולשקול פורטה מיניה ולחמצה מהבראי, ולייטה ונילושה בהדה, גזרה דילמאתי להטויה מעלמה. Viene la Gemara y pregunta, o analiza, o mejor dicho, explica lo siguiente. Cuando le preguntamos a Rabbi Yehuda que al hacer un seor primero y después meterlo y agregar lo que falta, que tenemos un problema de que ahí vamos a tener un volumen excesivo o menos. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres menos o más? ¿Cómo van a ser los casos de menos o más? Explica, Rabajada, te voy a explicar. Tú metiste un seor de primero, ¿verdad? Ese seor es una masa madre. Si es gruesa, ¿qué significa que es gruesa? Que la cantidad de agua es poca. Entonces sale que hay mucha harina, más del volumen de harina sin agua, porque el agua causa que las partículas se peguen demasiado y cuando es gruesa es porque están muy, 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 muy pegadas. Entonces en este caso va a haber que más harina.
Y en el caso que el seor, que la masa madre es más suave, significa que hay que más agua. Y el volumen de harina en este caso es mayor. Entonces al colocar seor suave va a haber que menos cantidad de harina. Dice la Gemara, pero un segundo, pregunta la Gemara, al fin y al cabo, ¿qué importa? Cuando mides el seor junto con, le agregas esa harina faltante, ¿sí? Al fin y al cabo, en este momento tienes que la medida requerida. Responde Rabba y Rabbi Yosef, no, porque nosotros no vamos según el volumen actual, sino el volumen que era al principio cuando era harina. Entonces, por eso tenemos el problema. Y ahorita viene la Gemara y pregunta sobre ambas opiniones. ¿Qué es ambas opiniones? Ya sea sobre Rabbi Meir o ya sea sobre Rabbi Yehuda. Sobre ambas. Dice lo siguiente, un segundo. ¿Por qué no podemos hacer la siguiente solución? Agarra el medidor, mide la harina, coloca la harina requerida, agarra una parte, que hasta ahora es como Rabbi Meir, amásala con agua, espera que fermente, en vez de meterlo directo, espera que fermente, y una vez fermenta fuerte, se convierte en masa madre, y después lo ingresas. Rabbi Meir dice, no, tienes que amasarlo con agua y de inmediato ingresarlo. Y Rabbi Yehuda dice, no, esto tampoco se tiene que agarrar seor y después meterlo y a nivelar después. Dice, no, ¿por qué no agarras la medida requerida de harina? ¿Sí? Sacas harina, la mezclas con agua, esperas, no la metes directo, sino esperas que fermente y que se convierta en masa madre, y después la metes. ¿Por qué no hacemos la solución? Dice la Gemara, no puedes. ¿Por qué será? ¿Cuál es la que será? Si yo te permito hacer algo así, tengo miedo que las personas traigan la próxima vez seor de fuera y le agreguen a la cantidad de harina necesaria, al izarón, ¿sí? O sea, agarren izarón de harina y le agreguen seor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo lo dejo afuera fermentando y convirtiéndolo en masa madre, las personas no saben que lo agarré de ahí. Se piensan que ahí todavía sigue habiendo izarón y le estoy agregando, ¿qué? El seor adicional. Y van a pensar que está permitido y no está permitido. Entonces, para que no me pase esto, por eso decimos que esto no se debe hacer. ¿Qué hay que hacer? Mahloket, según Rabbi Meir, como dijimos, lo repetimos brevemente nuevamente. Se agarra un poco de harina, se amasa y de inmediato se mete adentro para que fermente dentro, no se note que esté separado. Y según Rabbi Yehuda, no, primero agarramos seor, fermentado bien, lo metemos en el tzkli, después llenamos de harina y después mezclamos. Ok, seguimos. Tanu Rabbanan en Mahamitzin. Betapujim, Mishum Rabbi Haina ben Gamliel Amru Mahamitzin. Rabkana Matnila Berbi Haina ben Teradion. כמן הזלה דתנן תפוח שריסקו נתנו בתוך עיסה וחמצה, הרי זו אסורה. כמן לימה רבי חיינה וגמליאל היא, ולא רבנן, אפילו תימה רבנן, נהי דחמץ גמור לא הווה, נוקשה מי ההווה. Ok. La Gemara nos trae una baraita. La baraita nos dice lo siguiente. Nos habla de los Rahmet Toda y los Shte Alechem, que otra vez son los dos panes que se tienen que hacer de Hametz. Muy bien. Dice la baraita, no puedes fermentar esas masas, ¿sí? ¿Con qué? Con tapujim. ¿Qué es tapujim? Jugo de tapuaj, jugo de manzana. O sea, meperot, jugo de frutas. ¿Sí? ¿Por qué no puedes fermentarlo? Porque eso no causa una fermentación adecuada. Así opina ¿quién? Tanakama en la baraita. Sin embargo, en nombre de Rabbi Haina ben Gamliel y según la versión de Rav Kahana, en nombre de Rabbi Haina ben Teradion, pero de todas formas, la segunda opinión que es Rabbi Haina, ya sea ben Gamliel o ben Teradion, discuten y opinan que también los Lahmet Toda y Shte Alechem se puede fermentar con mitz, tapujim, con meperot, con jugo de manzana. ¿Por qué? Porque también esta fermentación que se causa es una fermentación apta y adecuada para minhat, para las menajot de Hametz, o sea, para Shte Alechem y Lahmet Toda. La Gemara en este momento entiende que según Jajamim, ¿sí? Algo que es fermentado con meperot no se considera hametz en absoluto. No se considera que fue fermentado en absoluto para ninguna alajá de la Torah. Porque si hubiese sido hametz, sí, aunque no es hametz gamur, debería ser kasher según Tanakama para menajot. El hecho que dice que no es kasher para menajot, la Gemara entiende ahorita es ¿por qué? Porque él opina que no es hametz para nada. Dice la Gemara a base de esto, como quien va la Mishnah en Masejet Terumot, capítulo 10, Mishnah Bet, que dice que tapuach de terumá, que es tapuach de terumá, manzana que es terumá, que la machacó,
¿sí? Y la colocó dentro de ¿qué? O sea, la volvió jugo, ¿sí? Pulpa. Y la colocó dentro de una masa de julín, ¿sí? Y esa manzana, ¿sí? Esa pulpa de manzana que la colocó dentro de la masa, esa otra vez, pulpa de manzana de terumá que la colocó en masa de julín, eso causó que fermente la masa, leudó la masa, ¿sí? ¿Está permitida esa masa o no? Aunque haya más de por 100, o sea, la cantidad para anular, está prohibida la masa. ¿Por qué? Porque lo que fermentó todo fue la manzana de terumá y la fermentación, aunque haya por 1000 más, pero se ve, se nota, es notoria. Entonces no es batel afilu be'elef, ¿sí? Así dice la Mishnah, ¿como quién va? Dice la Emara, no va como Tanakama, aparentemente, sino como Rabbi Haina ben Gamliel o Rabbi Haina ben Teradión, dependiendo de la versión, o sea, como la segunda opinión, ¿sí? Que ellos dicen que cuando los Lachmet Oda y Shte Alechem se fermentó con las manzanas, se considera que un buen himutz, una buena fermentación. Y por eso es que aquí, cuando tengo terumá de tapúa que fermentó a manzana, se considera una buena fermentación. Y como es fermentación, lo batel. Porque si hubiese sido como jajamim, que jajamim dicen que es tapúa lo mahmitz, y según lo que entendemos, lo mahmitz bichlal, ¿sí? Entonces aquí también debería ser que batel. ¿Por qué? Porque es terumá, no sé, porque todo lo que no batel es porque es mahmitz, pero aquí no se considera mahmitz, según Tanakama. Entonces dice la Emara, el autor de esta Mishnah, ¿quién es? La segunda opinión, Rabbi Haina y no Tanakama. Sin embargo, dice la Emara, no, en verdad puede ser que esa braita también cuadra con Jajamim. ¿Por qué? Porque no obstante, Jajamim nos dijo que una masa que fue fermentada, la metodá o shte alechem, que fue fermentada con tapujim, no sirve porque no se considera hametz gamur. Sí, por eso no se considera hametz gamur. Y por eso no es kasher para menajot de hametz, porque no es hametz gamur. Pero sí es hametz nukshe, que es Hametz Nukshe. No vamos a entrar ahorita en detalles, pero Hametz Nukshe es un Hametz defectuoso, pero sigue siendo algo de Hametz. Y es suficiente este Hametz para que se considere Dabarame Hametz, que lo bate el Belef. Entonces, cuadras de Mishnah también son Jajamim. Pero todavía no sirve ese Hametz, ese Mahmitz, ese Tapuach, no sirve para las menajot de Hametz, que tienen que ser 100% Hametz. Ok, seguimos. Amar Rabila. En leja kashelek mitzay yoter mi minchat jote. Rabbi Yitzchak Baradimi Amar minchat jote megabla memay mukshera. Leima vea kamiflegi de marsabar que moche mesharinan, u marsabar le moche ayu mesharinan lo. De kula al mak moche mesharinan. U vea kamiflegi de marsabar mai jareba mishemen, u marsabar jareba mikol davar. Escuchen bien esto, Rabotai. Dice Rabbi Hila lo siguiente. Antes hablamos del Isarón Solet, el Seor, ¿sí? Que está ahorita mezclado con agua, si lo tomamos en consideración más grueso, fino, que el volumen. Ahorita vamos a hablar lo mismo, pero sobre el shiur del Kometz. Y me explico. Dice Rabbi Hila lo siguiente. Todas las menajot, no todas, muchas de las menajot se hace que mitzá. No, que mitzá es la acción y se saca el Kometz. Muy bien. No hay una minja que sea, o mejor dicho, la minja más difícil para hacerla que mitzá es minjat jote. Minjat jote. Minjat jote. Que su harina es seca, muy bien, no tiene aceite. ¿Y qué pasa? Cuando uno agarra aparentemente ¿qué? Así se Rabbi Hila, vamos a ver más lo que Rabbi Hila, cuando la agarra la harina ¿qué? Seca. Y siempre para qué es como se agarra con 3 dedos, ¿recuerdan? Así, con 3 dedos. Y después lo que está sobresalido por acá se limpia por arriba y sobresalido por abajo se limpia con el meñique. Pero cuando está seca y agarras, se te va, no exactico, sino también se te va parte adicional. Se sale que el kometz que queda aquí adentro es un kometz faltante, ¿sí? Sobre todo aquí abajo. Cuando es seco, cuando es mojadito, húmedo, puede ser exacto que te quede aquí y está perfecto. Pero cuando es seco, hago así, no se me quita nada más lo que estaba sobresalido, sino también agarro un poco más de lo de adentro y el kometz es faltante. Por eso dice Rabbi Hila, no hay una kemitzá más difícil que la kemitzá de Minjat Jote. ¿Está claro? Así dice quién, Rabbi Hila. Sin embargo, Rabbi Yitzchak Baravdimi dice, no señor. También Minjat Jote no tiene aceite, pero sí tiene agua. Entonces la masa es con agua, ¿sí? Y sigue siendo húmeda. Y entonces sigue siendo muy sencillo venir y hacerla igual que las demás, hacerla que mitzá, ¿sí? ¿En qué discuten? Dice la Gemara, aparentemente discuten en si cuando nosotros analizamos la cantidad, la analizamos según lo actual o según lo que era originalmente.
Aparentemente, Rabbi Yitzhak Bar Abdi opinaría como Chen Mesha'arinan, que vamos según el momento de la medida, ¿sí? Y no cuando en su estado original, o sea, cuando era que harina, ¿sí? Otra vez, en el estado de la medida, o sea, cuando está mezclado con agua, ¿sí? Y no según la cantidad del comienzo, o sea, cuando era harina. Y por lo tanto, dice, ¿sabes qué? Si vamos en la cantidad actual, no hay ningún problema de que agarrar la harina y mezclarlo con agua. Pero ahorita el volumen de la harina no es equivalente a la masa, llamémosla. Si no pasa nada. ¿Por qué? Porque vamos según ahora. Listo. Así opinará Rabbi Yitzhak Bar Abdi. A diferencia de Rabbi Hila, dice, bueno, vamos según qué, según lo original. Y por lo tanto, también si vienes, quieres mezclarlo con agua, no te va a servir. ¿Por qué? Porque ahorita el volumen va a ser diferente. Y por eso dice que es una kemitzá muy difícil. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, dice la Gemara no. ¿Verdad? Puede ser que ambos opinan que vamos kemochehen. O sea, que vamos según el momento de la kemitzá, el momento actual. ¿Sí? Y el majlok entre ellos es, sobre Minhat Joté está escrito en el pasuk que es jarevá. ¿Qué es jarevá? Seca. Entonces, Rabbi Yitzhak Bar Abdi me opina que cuando dice seca, es seca de aceite, pero sí tiene agua, ¿sí? A diferencia de Rabbi Hila, es seca mamash, completo, usted no puede tener ni aceite ni agua. Entonces, en esto es que discuten. Ok, Rabotai, seguimos. Tnan hatam, besar ha'egel, shenitpach, u besar zekena shenitmaech, mishta'arin lekmot shehen. Rabbi Chia ורבי יוחנן אמרי משתערין כמות שהם. שמואל ורבי שמעון בר רבי וריש לקיש אמרי משתערים לכמות שהם. Ok, vamos a explicar esto. Rabotay, vamos a empezar una subía, que es la misma idea de lo que estamos hablando, pero un mahloket nuevo. Mishnah en Masejet Uktzin o Katzin. Dice la Mishnah lo siguiente. Carne de Egel, que es Egel, becerro. Que se nitpach, que es nitpach, se hinchó, se infló a través de cocinar. O carne de un animal viejo que a través de cocinar se encogió. Esa es la regularidad. Carne de Egel, es jovencito el becerrito, cuando lo cocina se infla. Carne de un animal viejo, cuando lo cocina se encoge. ¿Ok? Pero bueno, como según la medida de cuál vamos, la actual o la original. Explico un poco más. Sabemos que para que para que un alimento pueda que impurificar a otra cosa, tiene que tener ¿cuánto? Kabetza, que es el tamaño de un huevo. Eso según todos. Además, mejor que los Rishonim, si para recibir tuma algo tiene que tener también kabetza, pero para transmitir tuma tiene que tener ¿qué? Kabetza. Y hablemos del transmitir, sí, el transmitor, no el receptor. Para eso es lecule alma. ¿Cuánto tiene que haber otra vez? Kabetza. Entonces tengo una carne que es tamé y quiero que purifique, transmita tumá a otro lado. Tiene que tener esto tiene que tener ¿qué? Kabetza. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si tengo una carne de becerro que a través de cocinarlo se infló? ¿Sí? O una carne de un animal viejo que a través de cocinarlo se achicó, se encogió. ¿Según cuál voy? ¿Según su estado original? O según su estado actual, o sea, prococción. Posterior a la cocción. Postcocción, no postcocción. ¿Sí? Dice la Mishnah, Mishta'arim lichmot shehen. ¿Sí? Y hay mahloket, ¿cuál es la versión? Rabbi Chia y Rabbi Yohanan, los tres, Rabbi Chia y Rabbi Yohanan opinan que la versión en la Mishnah es Mishta'arim kemot shehen. ¿Qué es kemot shehen? Como el estado ¿qué? Como el estado actual, achshav. ¿Sí? Postcocción. Si hay kapetza, transmite tumá. Y si no hay kapetza, aunque antes tenía kapetza, no transmite tumá. Así opina quién. Tratemos de recordar los nombres. Rabbi Chia y Rabbi Yohanan. Muy bien. Por otro lado, otros tres jajamim, Shemuel, Rabbi Shimon ber Rebbi y Resh Lakish, ¿sí? Opinan, Mishta'arim no kmot shehem, sino Mishta'arim lechmot shehem. O sea, calculamos según lo que era originalmente. ¿Sí? Entonces, si originalmente tenían kapetza, siguen impurificando. Y si no, aunque ahorita lo tienen, no impurifica. Mahloket. Bien, la Gemara y pregunta. Entonces, otra vez, es una Mishnah Masejet Uktzin que es Mahloket de Moraim. ¿Cuál es la versión correcta en la Mishnah?
¿Sí? Digamos, primera opinión y segunda opinión. Primera opinión es Rabbi Jia y Rabbi Yohanan, que vamos según qué, según ahora, actual. Y la segunda opinión, las segundas opiniones, Shemuel, Rabbi Shimon bar Levi y Resh Lakish, que vamos según lo original. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Meitive, ¿leímos el Meitive? No, ¿verdad? No leímos el Meitive, no. Meitive besar a Egel, Shelo Hayabu Kashiur, Betafaj Beamad al Kashiur, Taor le Sheabar, Betame Mikan Leaba, Miderabanan. Yahye Maseifa, Vejen Bepigul, Vejen Benotar, y Amart Bishlamad de Oraita, y Nudeika Pigul Benotar, el Ayamar de Rabanan Pigul Notar, Bederabanan Mika, Eima Vejen Betumat Pigul, Vejen Betumat Notar. Salka da Tajamina, Oil Betumat Pigul, Betumat Notar de Rabanan, y Kulaib de Rabanan, lo Abu Rabanan, Kamashmanan. Lo que explicamos esta parte. Bien, la Gemara hay preguntas en contra las segundas opiniones. Shmuel, Rabbi Shimon bar Levi y Resh Lakish, que dicen que vamos según Tejilá, según lo original. La pregunta es de una baraita. Dice la baraita lo siguiente: Besar a Egel. ¿Qué es besar a Egel? Carne de un becerro. Que al principio, ¿sí?, no tenía la cantidad de capetzá. O sea, no tenía capetzá para impurificar. Y después, a través de cocción o lo que sea, se infló, se hinchó. Y ya tiene la cantidad, o sea, ya tiene que capetzá. ¿Cuál es la halajá? Dice la baraita. La baraita dice, se considera taor por el tiempo pasado, o sea, antes de que se hinchó. O sea, que todo lo que tocó ese pedazo antes de que se hinchó no impurificó. Y estamé una vez ya se hinchó, una vez se infló. O sea, vemos en la baraita claramente que calculamos según lo actual. Si ahorita se infló, ya se impurifica, ¿sí? Y no vamos según lo original, que no tenía capetzá. ¿Sí? Pregunta en contra de las segundas opiniones. Responde la Gemara, no. Lo que dice la baraita, que vamos según lo actual e impurifica de ahora en adelante, somos mahmirim, es de Rabbanán. O sea, mi de baraita realmente, ¿sí?, vamos según lo original. Y aquí, si no, según esta opinión, según estas opiniones, ¿sí?, las segundas opiniones. Entonces, por lo tanto, si no tenía el shiur mekorí, entonces no impurifica. Después se hinchó. Midrabanan, decimos que sí impurifica. Mahmirim, midrabanan, sí impurifica. Dice la Gemara, pero si es así, no me cuadra esta respuesta. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la baraita me dice que así mismo aplica también en pigul y en notar. Y aparentemente la baraita se refiere a decir que también respecto a karet, que hay cuando una persona come pigul o cuando una persona come notar, si no tenía la carne al principio que kazait y después se infló, se hinchó y tuvo más de kazait, ahí es kazait porque sobre pigul y notar es kazait, ¿sí?, que en ese caso va a haber karet. Entonces, un segundo, si tú me dices que es un tema de la Torah, entiendo lo que me está diciendo, que hay karet, es prohibido de la Torah, hay karet, pero si tú me dices que es de Rabbanán, ¿cómo va a haber karet? Dice la hermana, no, cuando dice vejen pigul, vejen notar, no se refiere al karet de pigul y notar, sino se refiere a la tum'a de pigul y tum'a de notar. Explico, Jajamim decretaron que pigul y notar, aparte de que lo come hay karet, que eso es midoraita, Jajamim decretaron que el que lo toca se impurifica midrabanán. Entonces, sobre esto que es de Rabbanán, viene la baraita nos dice que también si al principio era menos de kazait y después más, o sea, menos de la cantidad, menos de capetzá, porque aquí ya se suma, y después más, entonces decimos que de Rabbanán va a haber que va a impurificar. ¿Y por qué es necesario decirlo si ya se dijo al principio? No, es un hidush grande. Uno hubiese pensado que todo lo que decimos que cuando era pequeño era menos de capetzá, después de más de capetzá, decimos que está de Rabbanán, es nada más cuando la tumá es de la Torah. Pero aquí que toda esta tumá, que el que toca esto es de Rabbanán, uno hubiese dicho de Rabbanán sobre Rabbanán, puede ser que no. Por eso nos enseña en la segunda parte de la verdad, que también en Pigul también notar que toda la tumá es que de Rabbanán también aplicamos esta misma halajá, que si al principio tenía menos de capetzá, después más, se mantiene tamé de Rabbanán. Midrabanán, vamos según lo actual, a pesar que toda la tumá originalmente es que Midrabanán. Ok, seguimos. Tashema. Besarze que nashe ayabo kashiur, betzamak pachot mi kashiur. Tamel sheabar, vetaor mi kanu leaba. Amar Rabba. ¿Saben que expliquemos esta parte? Bien, la Gemara ahí pregunta lo siguiente. La Gemara sigue preguntando otra vez. Según lo que estamos diciendo, estas segundas opiniones dicen que cuando al principio era menos y después es más del shiur, vamos según que lo original midoraita. Y solo midrabanan vamos según lo actual. Pregunta la Gemara, no me cuadra. De la misma baraita, a la continuación nos dice cuando es un animal, cuando es una carne de un animal viejo, ¿sí? Que normalmente ahí ¿qué pasa? Al revés. Más grande, después con cocción, se encoge, se contrae, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tenía una carne de un animal viejo? Que tenía capetzá.
Entonces, si era tamé, sí puede transmitir. Pero después de cocinarlo, post-cocción, se encogió y tiene ahorita menos de capetza. Nos dice la baraita en este caso, se considera tamé todo lo que tocó previo, y ahí transmitió, pero después no. ¿Sí? Después, cuando ya se encogió, ¿sí? Ya no impurifica. ¿Sí? Ahorita, pero un segundo. Aquí, en este caso, fíjense qué está pasando. Aquí vemos que vamos también según el actual, si decimos que si ya se encogió, inclusive para permitir, leculá. Te digo, una vez se encogió, ¿qué decimos? Que ya no es más tamé. Así decimos en ese caso. O sea que estamos mequilim. Entonces, si es mequilim, entonces significa que mi deoraitá no es nada más un tema de Rabanán. Vemos que mi deoraitá, vamos según lo actual, porque si es nada más mi de Rabanán, es nada más para lejumbrá, y aquí es para leculá. Sabemos que Jajamín no pueden decretar algo que mi deoraitá ¿sí? Entonces, aquí vemos contradice lo que mencionamos. Por eso la Gemara, por esta pregunta, cambia, nos dice lo siguiente. Amar Rabba, coleja de mi cara bebé, ve hasta letbe, haletbe. Coleja de mi cara lo bebé, ve hasta bebé, mi drabanán. Kipligi, que con sheayabo kashiur vetzamak vejazar vetafach, de mar sabar es dijuy beisura, umar sabar en dijuy beisura. Umika le mande amar de es dijuy beisura, veatan kabetza o halim shinijaba jama benitmatu. Vejen kazait minamet. כזית מן הנבלה וחדשה מן השרץ וכזית פיגול וכזית נותר וכזית חלב אין חייבים עליהם משום פיגול ונותר וחלב. הניחם בגשמים וטבחו טמאים וחייבים עליהם משום פיגול ונותר וחלב. תיובתא למאן דאמר יש דיחוי ואיסורים תיובתא. Escuchen bien, Rabotay. Rabá nos cambia ahorita la explicación del mahloket. Hasta ahorita nosotros entendimos que hay un mahloket de Moraim entre dos grupos. El primer grupo, Rabbi Jia y Rabbi Yohanan opinan que vamos según qué, vamos según el actual. Y el segundo grupo, Shmuel, Rabbi Shimon, Berrebi y Reshakish, vamos según qué, lo original. Pero acabamos de comprobar que no. Preguntamos en contra de la segunda opinión. No puede ser. Dice Rabban, te voy a explicar. No hay mahloket, o sea, no hay duda, mejor dicho, que cuando al principio, ¿sí?, tenía la cantidad de kabetzá, por decir en nuestro caso de Tuma, y después no tenía la cantidad, ¿sí? No hay duda que vamos, si no tiene la cantidad ahorita, que no puede purificar, no puede purificar. Si le cule al ma en este caso, no vamos según lo original, según lo actual. Por otro lado, cuando al principio no tenía, el caso al revés, no tenía la cantidad y ahora tiene la cantidad, según todos, ¿sí?, vamos según lo actual, midrabanán. ¿Por qué midrabanán nada más? Porque ¿por qué se infló? ¿Por qué se hinchó? Por agua, por cocción. Esa agua no es parte de la carne. Por eso es nada más midrabanán y no midratorá. En estos dos casos no hay más lo que repito. Cuando al principio tenía cantidad, tenía capetza y después no, le cula alma, decimos que no hay tamé. Cuando al principio no tiene y después tiene, vamos según lo actual, midrabanán nada más. En estos dos casos no hay mahloket. El mahloket es cuando vino y fue. Explico. Cuando tenía cantidad en la carne de capetza, se encogió después, ¿sí?, y después volvió a hincharse. 3 pasos tuvo, ¿sí? Ahí es cuando hay mahloket. En el caso de Uktzin. Sobre eso es mahloket. Ese es el caso de la Mishnah en Uktzin y es el mahloket entre estos dos grupos de Moraim. El segundo grupo, que es ¿quién? Shemuel, Rabbi Shimon Berrebi y Resh Lakish, opinan Yesh Dijuy Beisura. Una vez algo quedó aplazado de un Isur, en nuestro caso de Tum'a, queda aplazado para siempre. Y por lo tanto, cuando se encogió en la mitad, ya en eso ya no tiene Tum'a. Entonces ya quedó aplazado para siempre, aunque después no queda aplazado, no hay ni Rabbana ni nada. Sin embargo, Rav, el primer grupo, ¿quién es? Rav, Rabbi Jia y Rabbi Yohanan opinan que ¿qué? En Dijuy Bisura, que en temas de no de Kodashim sino de Isura, de Tumá y demás, ¿sí?, no hay Dijuy. Se quedó aplazado momentáneamente, pero una vez se hincha nuevamente, vuelve a ver ¿qué? Vuelve a ver Tumá, ¿sí? Así dice la Gemara. Es el mahloket entre ellos. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra que el mahloket sea, o sea, no me cuadra que haya una opinión que diga que Yesh Dijuy Beisura, que en temas de Isurín, como el caso nuestro Tumá, una vez queda aplazado, ya no hay más Tumá nunca. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una Mishnah Masejet Tarot, pero aquí hay una Mishnah Dalet, que nos dice lo siguiente. ¿Cuánto es la cantidad para Tumá otra vez? Que tiene que para transmitir capetza. ¿Qué pasa si tengo un alimento que tiene capetza, que la dejó en el sol
y por el sol se secó y ahorita se encogió. O kezait de una carne de un muerto, que también tenía kezait y se encogió. O de una nevela o de adashá, una lenteja de un sheretz, que es la cantidad mínima de los shmone shratzim. O kazait de pigul, kazait de notar, kazait de heleb, que las colocó todas estas en el sol. ¿Y qué pasó? Se encogieron. Dice la Mishnah, ya no impurifican a otras cosas. Si en el caso de Bazar Amet y Nevelá y Sheretz, ¿por qué? Porque ya no tienen, porque se encogieron y no tienen su cantidad mínima. ¿Sí? Y en el caso de Pigul, Notar y Heleb, si los comiste, no vas a tener la prohibición de comer kazait. ¿Por qué? Porque es menos. ¿Sí? Se encogió muy bien. Ahora sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si después que ya se encogió lo coloca en las lluvias? Cae lluvia fuerte y vuelve otra vez y se infla. Dice, ahí ya va a haber tamé, va a volver la tumá. Y en los casos de Pigul, Notar y Hele va a haber esa prohibición otra vez. Vemos entonces claramente que aunque quedó aplazado momentáneamente, cuando vuelve y se hincha otra vez, vuelve otra vez la tumá o la prohibición. Entonces pregunta de aquí, de esta Mishnah, en contra de la opinión, según la explicación que dimos, que Yesh Dihui Beisurin, que una vez queda aplazado para siempre y la Gemara se queda en pregunta. Seguimos, Rapotay. Mencionamos antes, ¿sí?, que Rabbá, según la última explicación que dijimos, Rabbá opina que el mahloket entre ellos, entre los dos grupos es sobre Yesh Dihui Beisurin o En Dihui Beisurin, que ya preguntamos sobre eso también, pero así dice Rabbá. Pero en el caso que era al principio la cantidad requerida, necesaria, la mínima necesaria, y después se encogió, vamos siempre según lo actual, ¿sí? Según lo actual. Así dijo Rabbá, le cule alma. ¿Sí? Y la Gemara pregunta en contra de esto, que dice Rabbá, de la siguiente baraita. Tashema. Tormim te'enim alagrogerot beminyan. Y amart bishlama lichmochen mesharim. Shapir. Ela. Y amart kmoshehen havelem arbe memasrot. Vetania marbe memasrot, pero tame tukani umasrot tame kulkalim. אלא מה לכמות שהן, אימה ספר, גוגלות התאימים מידה, יאמרת בישמה כמות שהם שפיר. ליאמרת לכמות שהן, מרבה מעשרתו, אלא אחא בתרומה גדולה עסקינן, ורישא בעין יפה וסיפא בעין יפה היא. יחי אימה ספא אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, אבא היה נוטל 10 גרוגרות שבמקצוע על 90 שבכלכלה, והיא בתרומה גדולה 10 מה יביתה. אלא אחא בתרומת מעשר עסקינן, ואבא אלעזר בן גומל הוא. נתן אבא אלעזר בן גומל אומר, ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומתו כתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומה מעשר. כשש תרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, כך תרומה מעשר ניתנת בעומד ובמחשבה. מה תרומה גדולה בעין יפה? אף תרומת מעשר בעין יפה. Ok, vamos a seguir todavía un poco más, pero bueno. Escuchen bien, Rapotay. Me agila por leer tanto, ¿eh? Pero la Gemara trae una baraita. Presten atención. La baraita dice tormim. Normalmente cuando dice tormim se refiere a ¿qué? A teruma, ¿sí? Pero aquí la Gemara tiene en este momento que cuando dice tormim se refiere al maaser. Explico un poco más. Cuando tenemos una cosecha, hay muchas cosas que hay que separar. Terumá gedolá, ¿sí? Que mi doraita, ¿cuánto es? Lo que quieras. Kol shu. Jajamín dijeron que hay dos medidas. Una generosa, que es 1 de 40, ¿sí? 2 y medio, básicamente 2,5%. 1.40, 1 por cada 40. Y ese es Ain Yafá, abundante, generoso. Y otra que es Ain Ra, que es más, ¿cómo se dice? Tacaño, ¿sí? Tacaño. Sí, que es 1 cada 60, ¿sí? 1 cada 60. Pero mira, ahorita con lo que se hace es terumá gedolá. Después de eso hay que sacar ¿qué? La terumá gedolá se le da ¿a quién? Al Cohen. Después se saca de lo que queda maaser, lo que se llama maaser rishon, el primer diezmo. ¿Se le da ¿a quién? Al Leví, ¿sí? Después el Leví, una vez recibe ese maaser, saca trumat maaser, el diezmo del diezmo, ¿sí? El diezmo del diezmo que recibió. ¿Sí? ¿Y se lo da a quién? Al Cohen. Eso se llama Terumat Maaser. Entonces, Terumá Gedolá, directo, el dueño de la cosecha al Cohen. Después Maaser Rishon, el dueño de la cosecha al Leví. Después el Leví, de lo que recibió, saca un diezmo que se llama Terumat Maaser, se lo da al Cohen. Presten atención, Rapotay, los casos para que no nos confundamos. ¿Qué pasa? Otra vez, la baraita nos dice Tormim, pero la Gemara entiende en este momento que se refiere no a Terumá Gedolá, sino que a Maaser, el diezmo, Maaser Rishon. ¿Qué pasa si tengo 100 higos? Pero no todos están en el mismo estado. No todos están en el mismo estado. No, unos están frescos y otros están secos.
¿Ok? En hebreo, te'enim son higos secos, higos frescos. Y grogerot son higos secos. Entonces esta persona tiene 10 higos. Pero ¿qué pasa? Tiene 10 frescos, ¿sí? Y tiene tiene 10 frescos y 90 secos. Dice la baraita, Tormim, otra vez, ¿qué es Tormim ahorita según lo que entendemos? Maaser Rishon, de los frescos hacia los secos. O sea que puedo sacar 10 Beminyan, Beminyan y no le fimita. Otro punto más, que es Beminyan, según unidades, números, cantidades, unidades, literal, y no según volumen. Ahorita, para aclarar, el higo seco tiene un volumen menor. ¿Cuánto es más o menos? 2 secos es equivalente a 1 fresco. Claro, uno lo ve aplastadito. 2 secos, 1 fresco. Nos dice la baraita, tormim, o sea, se puede sacar maaser de te'enim. Se puede sacar maaser te'enim sobre los secos. No, te'enim frescos, puedes sacarlos sobre los groguerot, sobre los secos, por unidad. O sea, 10, literal, unidad, 10 frescos sobre 90 secos. Total 100, 10 frescos, 90 secos. Pero no según volumen. Así dice la varita. Dice la varita, un segundo. Si tú me dices que nosotros cuando medimos y calculamos una cantidad, vamos siempre según lo que era que originalmente, Batejailá, o sea, cuando los grogerot no eran grogerot, sino eran que todo era fresco, se entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque sale que estoy literal sacando que 10% de lo que era originalmente. Pero si tú me dices que vamos según lo actual, yo tengo un problema muy grande. ¿Cuál es el problema? Estoy sacando más máster de lo que necesitas. Otra vez, estás sacando 10 frescos. El caso de esta parte de la varita es 10 frescos, son 90 secos. Estoy sacando el doble. Porque acuérdense que el fresco es el doble del seco, ¿sí? Y es un problema. ¿Por qué es un problema eso? Les voy a explicar. Dice una baraita, ¿qué pasa si una persona agrega en el maaser? Sí, como el caso aquí, que está sacando más. Dice, bueno, lo que queda, obviamente, todas las frutas que quedaron ya no son tebel, puedes comerlas. ¿Por qué? Porque sacaste maaser y más. Pero del maaser mismo que sacaste, no puedes comer nada. ¿Por qué? Porque sacaste, digamos, el 20%. ¿Sí? En este caso, digamos el 20%, pues, más o menos. 20%. ¿Y cuánto te quedó? 80. Esos 80 seguro está bien, porque aquí seguro tienes más de maaser. Esos 80 seguro quedan bien. Pero estos, tienes maaser mekulkal, maaser dañado. ¿Por qué tienes maaser dañado? Explico por qué. Porque no, escuchen, le voy a explicar por qué. Porque todo lo que cae sobre algo maaser es cuando saco maaser de estos sobre el kri, sobre el resto de las frutas. Pero aquí yo saqué 20%, 10% de estos 20 son del kri, pero los otros 10% no son sobre el kri, no se necesitan sobre el kri. Entonces nunca saqué maaser sobre esos 10%. Entonces el maaser, el que no lo puede comer el leví, se llama maaser mekulkal, ¿sí? Porque nunca hay 10% que es sobre el kri, pero de esos 10, pero hay 10% adicionales que no sacó sobre eso maaser nunca. Entonces, tengo un problema acá. Si tú me dices que vamos según lo que, repito la pregunta, si vamos según lo actual, te tengo un problema. Aquí no es 20-80, es diferente, pero la idea es la misma. ¿Por qué? Porque estoy sacando 10 frescos sobre 90 secos. Entonces tengo aquí los 90 secos me quedarían perfectos, si se podrían comer, pero los 10 frescos más hacerme culcal. Eso no puede ser. ¿Cómo aquí la baraita me dice que adelante, no hay ningún problema, que lo saca según unidad y adelante? ¿Qué más a decir? Así la Gemara dice, ¿sí? Así la Gemara trae prueba en contra lo que dijo Rapá, que vamos según lo actual, ¿sí? Dice, ¿qué más a decir? Que vamos según lo que era originalmente. Entonces no me cuadra la segunda parte de la varita. La segunda parte de la varita me dice un caso contrario y una alajá contraria. Cuando quiero sacar higos secos sobre frescos, ¿sí? Ahí nos dice la varita, no vamos según minyan, según unidades, sino según, muy bien, mitad, volumen. Aquí tengo una prueba a favor mía.
dice la Gemara. Si decimos que vamos según lo de actual, entonces todo me cuadra perfectamente. Vamos según, en este caso, según volumen. ¿Por qué? Porque vamos según volumen. Hay unos menos, unos más, hay según volumen. ¿Sí? Y no según unidades. Pero si vamos según lo que era original, pues original, ¿qué era? Un segundo, si vamos según el original, entonces el original, ¿qué es? Fresco todo. Entonces, si es así, si tú ahorita me dices que vayamos según el volumen, si tú me dices que vamos según el volumen, entonces estoy ahorita sacando ¿qué? Marbebe más rot. Porque estoy sacando ¿qué? Más higos secos según el volumen de los frescos. Y vamos según ¿qué? Lo original. O sea que estoy sacando ahorita 15 secos por 90 frescos o 20, lo que sea, no importa lo que sea. Pero si vamos según ¿qué? Si vamos según el volumen, voy a tener que agarrar el doble de higos secos. Y si vamos según lo original, originalmente que era fresco todo, estoy sacando mucho más, hacer más. Aquí también vemos una prueba a favor mío de que entonces tú me querías traer una prueba de la primera parte de la baraita que no vamos según la actual, de la segunda parte de la baraita hay una prueba que sí vamos según la actual. Y por eso en ese caso vamos según qué volumen. ¿Qué vas a decir? Tenemos un problema en la baraita entre la primera y segunda parte. ¿Cómo lo vas a solucionar? Por un lado tenemos una prueba en contra de Rabá y de la segunda parte de la baraita responde, tengo una prueba a favor mía. Tenemos que decir que esta baraita no está hablando de maaser. Cuando dice tormim no es maaser, sino es que terumá Gedolá. Terumá Gedolá. ¿Sí? ¿Qué pasa, Terumá Gedolá? ¿Cuál es la diferencia? Que Terumá Gedolá uno siempre puede. Midoraita, como dijimos, Kol Sheu. Jajamim dijeron, Ain Yafá, uno de 40. No, uno de 40. Y Ain Yafá, uno de 60. Pero tú, pues, si quieres dar más de Ain Yafá, adelante, sí, puedes dar más. Sí, Jajamim dijeron, Ain Yafá, ya te consideras uno de 40, 2,5%, ya te consideras ¿qué? Pero si uno quiere dar más, todo se vuelve ¿qué? Terumá. Entonces no hay ningún problema. Yo puedo venir y dar mucho más. El maser, si tú das más, el maser es nada más lo que sirve y lo otro es maser mekulkal. Pero en terumá yo puedo dar bainiafá y todo este terumá está todo perfecto. Si entonces la primera parte de la baraita, cuando está sacando tenim frescos sobre secos, está hablando de bainiafá. Bainiafá. Por eso dice lo que dice. Y la seifa, cuando dice que está sacando ¿qué? Grogerot, secos sobre frescos, también está hablando ¿qué? Que vamos, en ese caso vamos según mitad, según volumen. ¿Cómo vas a sacar más? No sé qué. Ainefa. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra, porque la segunda parte de la baraita dice Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yossi, mi papá, sacaba 10 grogerot, hasta ahorita, yo les di el ejemplo de 10 con 90. La baraita no lo dice claramente, dice sacas grogerot sobre tenim o tenim sobre grogerot, ¿sí? Pero no dice claramente que es que maaser, entonces sí podemos explicar que es terumá. Porque no, según esta explicación que es terumá no hace falta llegar a 10 contra 90, puede ser 5 de 90, ya es Ainefa, ¿sí? Dice la, pero tengo un problema con la próxima parte de la varita, porque la próxima parte de la varita, Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Yossi, dice que su papá, o sea, Rabbi Yossi, sacaba, dice claramente, 10 grogerot, sheba maktsua, que es maktsua, un utensilio, un recipiente que se usaba para el proceso en donde se secaban los higos. Entonces sacaba 10 grogerot secos, ¿sí? Para terumá, mejor dicho, de maktsua, sobre 90 frescos que estaban en la cesta. Pero si tú me dices terumá gedolá, ¿por qué 10? ¿Qué tiene que ver 10? ¿Sí? El shiur de terumá es 1 de 60 hasta 1 de 40, no un 10%, sino un 10%. 10% es demasiado. Es de 1 de 40 a 1 de 60. 1 de 60 a 1 de 40. Entonces, hasta ahorita, yo les fui el que les dije el ejemplo. Grogerot a Tenim, eso sí le dice ahorita. Grogerot, hasta las primeras dos partes es Tenim a Grogerot y la segunda Grogerot a Tenim. Pero no dice cuánto está sacando sobre cuánto. Yo les dije 10%, o sea, 10 de 90, para entender, porque al principio pensábamos que era más hacer. Ahorita respondimos antes Terumá, no es esa cantidad, entonces podemos explicar que es 1 de 60 o 2,5%. ¿Sí? Pero, según lo que dice aquí en esta última parte de la variedad que acabamos de leer, que es 10 Grogerot secos. Sí, que están en la cesta de procedimiento de resequedad, de seco. Sobre 90 frescos, ¿sí? Y si tú me dices que es terumá gedolá, un problema, ¿dónde sacas 10%? Terumá gedolá es de 2,5, o de 1 y pico hasta 2,5. No vas a llegar ¿cómo vas a llegar a más? Por eso la Gemara dice, vuelve y dice que en verdad tenemos que decir que la baraita no está hablando en terumá. No está hablando en terumá. ¿Por qué? Porque vemos que al final la baraita sí nos dice un 10%, y 10% no es terumá, ¿sí? Entonces, ¿qué sería 10%? Maaser, pero tampoco puede ser porque dijimos que tenemos un problema. Dice la ¿sabes a qué se refiere aquí? Un 10%, definitivamente tiene que ser 10%, pero no maaser. ¿Qué hay otra cosa de 10%? Trumas maaser, muy bien. ¿Qué es lo que el Leví saca de lo que recibió?
que también saca un 10% de lo que recibió. Y vamos con la opinión de la segunda opinión de Abba Elazar Ben Gomel. ¿Sí? Que Abba Elazar Ben Gomel dice que Terumat Maaser se compara con Terumá en varias cosas. Se basa en el pasuk de Bamidbar 18:27. Benechshav lachem terumatchem, plural, terumatchem. ¿Qué terumot? Una teruma, hay un tipo de teruma. Dos tipos. Terumá Gedolá y Terumat Maaser, para compararte y decirte y enseñarte, que apenas una dota diga, de la misma manera que Terumá Gedolá se puede sacar con estimación, no hace falta exacto, y con pensamiento, no hace falta separarlo ni declararlo, sino con pensamiento es suficiente. Igualmente Terumat Maaser con estimación y pensamiento. Y de la misma manera que Terumá Gedolá puedes siempre que Beain y Afá, muy bien. Igualmente Terumat Maaser puedes que aumentar. Pero tú dices 10%, Terumat Maaser es 10% de lo que recibió. Entonces puede ser que recibió que 100. Entonces está sacando, o sea que la cosecha original era 1000. El Leví recibió 100. Y ahí es cuando dice la varita al final, 10 de 90 que está dándole el Leví. ¿Para quién Terumat Maaser? ¿Para dárselo a quién? Al Cohen. Beain y Afá. Aprendemos de que esto es como Terumá. En Terumat Maaser es como Terumá que puedes agregar. Seguimos. Umina. Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi. Vamos a hacer una mud más hasta la Mishnah. Umina Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi. Abba היה נוטל 10 גרוגרות שבמקצוע על 90 שבכלכלה. היא אמרת בשלמה לכמות שהם אמרינן שפיר, אלא היא אמרת כמות שהם בציר לאו, כי אתה רבדים, היא אמר רבי אלעזר שני גרוגרות, הואיל ויכול לשולקן ולהחזירן לכמות שהם. Escuchen esto, רבותיי. Escuchen esto. ¿Qué mencionamos al final de la braita otra vez? Que Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Yossi, dijo que su papá, que esa fue la parte que trajimos para enseñar de que no está hablando en Terumá Gedolá, sino en Terumat Maaser. Al final explicamos que tiene que ser un 10% de algo, ¿sí? ¿Cuál es la prueba? Porque él dijo ahí que 10, que puede sacar 10 del Maktsua secos sobre 90 frescos, ¿sí? Bien, la Gemara, de esta misma parte hay una pregunta en contra de Rabba ahorita. Que Rabba dijo él que según todos, cuando calculamos cantidades, lo calculamos según actual y no según lo original. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hay pregunta de ahí? Explico. Rabbi Elazar Rabbi Yossi dijo que su papá agarraba 10 secas para Trumat Maaser, según la última explicación que dimos, sobre 90 frescas que estaban en la cesta. Se le un segundo. Si tú me dices que vamos según lo original, entiendo perfectamente. Original que estas 10 secas eran frescas, ¿sí? Y las 90 están frescas, todo está bien, está sacando 10%. Pero si tú me dices si tú me dices que vamos según la hora, tengo un problema, no estás sacando 10%, estás sacando 5, estás sacando 5, no es 5 mamás porque tienes 95, entonces es un poco, sí, no es 5 mamás porque 5, está bien, no voy a entrar en eso, pero está bien. Pero sí, más o menos, agarremos la idea 5, entonces mucho menos. Si vamos según lo actual, pregunta en contra de Rabba, respóndele, hermano, no, aquí... También si vamos según lo actual no tienes problema. ¿Cómo? Es seco. Porque es fácil regresarlo. ¿A través de qué? Se secó, se hizo chico. Le metes agua y se inflan. Entonces se consideran que también actual está fresco. O sea, se consideran que tienen esa cantidad de fresco. Porque es fácil que... No es fácil, porque puedes regresar. A diferencia de cosas que se secaron, se encogieron y no puedes regresarlas a lo de antes, ahí es cuando ya tenemos el problema. Así será que va. Seguimos, la botay. Tanu Rabbanan Tormin Te'enim a la grogerot. Bemakon sheginim lasot te'enim grogerot. Velo grogerot al te'enim, afilo bemakon sheginim lasot te'enim grogerot. Amar mor, Tormin te'enim a la grogerot, bemakon sheginim lasot te'enim grogerot. Bemakon sheginim in, bemakon shen reginim lo. Ejidam. Y de Ika Cohen, bemakon shen rogila, mailo. Beatan bemakon shesh Cohen, Tormin ayafe, el apshita de la Ika Cohen, eima seifa, velo grogerot a la te'enim, afilo bemakon sheginim lasot te'enim grogerot. Ve de la Ika Cohen, amailo, beatan bemakon shen Cohen, Tormin mitkayem, el apshita de Ika Cohen. Reisha de Leika Cohen o Seifa de Ika Cohen. In Reisha de Leika Cohen, Seifa de Ika Cohen. Amarra papá Shmamina. Dachkinan umukminan matnitan betre ta'ame. Velo mukminan betre tanae. Y con esto acabamos para hoy. La Gemara ahorita nos trae una baraita, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Otra vez, antes mencionamos sobre la cantidad, sobre lo que pasa con el shiur cuando se hinchó o cuando se encogió, ¿sí? Y mencionamos antes qué pasa cuando quieres sacar higos frescos sobre secos o secos sobre frescos. Viene la baraita y dijimos que se puede, ¿sí? En ciertos casos, como mencionamos. Viene la baraita a continuación, nos dice no siempre se puede. A veces sí y a veces no.
¿Cuándo sí se puede? Dice la baraita, te voy a explicar. Presten en la baraita, tiene dos partes. Importante prestar atención a las dos partes porque vamos a deducir de la primera parte y preguntar sobre la segunda y jugar con la segunda y volver a la primera. ¿Ok? Dice la baraita lo siguiente. Tormín, ¿qué es Tormín? Según la última explicación, no es terumá, perdón, no es maaser, terumá tampoco, porque comprobamos de que tiene que ser 10%, sino es que terumat maaser, muy bien. Tormín, se puede sacar terumat maaser de higos frescos hacia grogerot, higos secos, lefiminian, según números, unidades, pero únicamente en lugares que se acostumbra a convertir los frescos en secos. O sea, que saben hacerlos, que hay gente que lo hace, ¿sí? De tal forma que seguro van a volver los frescos en secos y no se van a dañar hasta que se los den al Cohen. ¿Está claro? Repito esta primera parte, repito. Se puede sacar Trumat Maaser de higos frescos sobre higos secos. Sacar es lo que sacas, es lo que separas, es lo que le vas a dar al Cohen, ¿sí? Se puede sacar higos frescos sobre higos secos, lefiminian, según unidades, únicamente en un lugar que se acostumbra a hacer el proceso de higos frescos, cambiarlos hacia higos secos y por lo tanto vamos a encontrar gente que lo hace. Y como lo van a hacer, no se va a dañar eso, los frescos que los separaste a favor del Cohen. Sin embargo, nos dice la segunda parte de la baraita, no se puede sacar terumat maaser de secos sobre frescos según unidades, también en lugares que saben hacer o que hacen los frescos los convierten en secos. ¿Por qué? Porque la cantidad de secos, ¿sí?, es menor, ¿sí?, la cantidad de secos es menor que de los frescos. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es separar, lo que hay que hacer es o separar, si vas a hacerle fiminian unidades, hay que separar siempre que frescos sobre secos, o si vas a ir lefimidá, ahí sí vas a poder secos sobre, si vas a ir sobre un volumen, ahí sí vas a poder hacer secos sobre frescos. Perfecto. Así nos dice la baraita. Analicemos la baraita. La primera parte de la baraita, otra vez, quiero decir, la primera parte de la baraita, se puede sacar terumat maaser, separar tenim, o sea, frescos, sobre los secos, lefi, minyan, pero únicamente en un lugar, únicamente en un lugar uno puede basarse en que seguro se va a conseguir a gente que conviertan los frescos en grogueros de secos y así se van a cuidar de no dañarse hasta que se le llegue a la mano del Cohen. Más que únicamente ahí se puede, pero en lugares que no los secan a los higos, más que ahí que no se puede sacar los frescos sobre los secos. ¿Por qué? Porque es necesario, cuando vas a sacar algo de algo que se va a mantener, mitkayem, davara mitkayem, no que se vaya a dañar antes, como los frescos, antes que se van a dañar antes de llegarle al Cohen. Así podemos deducir de la primera parte, pero un segundo. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Hay un Cohen presente o no hay un Cohen presente? Si hay un Cohen presente, pues debería ser que también en un lugar que no hacen de frescos secos, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque hay un Cohen presente, dáselo de una vez, y como está escrito en Masejet Terumot, Perek Mishnah Dalet, que cuando hay Cohen, siempre hay, cuando tú tienes a veces dos opciones de una mezcla, darle algo al Cohen, algo más bonito, pero se puede dañar más rápido, o darle algo más feito, pero se puede mitkayem, como mitkayem, más durabilidad, ¿sí? Como más duradero, se conserva más. Entonces dice la Mishnah, cuando tienes un Cohen, dale lo más bonito, lo tienes ahí, ¿qué se va a dañar? Él se va a encargar de ¿qué? De comerlo de inmediato, hacer el uso pertinente, es mejor darle lo más bonito. Entonces dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? En esta primera parte de la Mishnah, si hay un Cohen, ¿qué te importa? También si no acostumbran a hacer del fresco seco, dáselo fresco de inmediato, dale lo más bonito. No entiendo, tenemos que decir que el caso es que no hay Cohen. Y por eso nada más en un lugar, por eso la primera parte de la baraita nos está hablando seguro que nada más en lugar que convierten el fresco en seco y de tal forma, también si no hay Cohen no pasa nada porque se va a conservar como debe ser. Esa es la primera parte de la baraita nos está hablando cuando no hay Cohen, seguro, lo acabamos de comprobar. Vayamos a la segunda parte de la baraita. ¿Cuál es la segunda parte de la baraita? Repito. La segunda parte de la baraita nos dice que uno no puede separar secos sobre frescos según unidades. También en lugares que saben y que hacen de frescos secos. ¿Sí?
Dice, no, un segundo, si no hay Cohen, ¿por qué no se puede separar los secos sobre los frescos? ¿Sí? Si no hay Cohen, como en la primera parte de la baraita, pues es mejor darle como dice la Mishnah, mejor darle seco, porque es algo que se conserva. Sí, como dice la Mishnah, cuando no hay Cohen, en vez de darle algo bonito que no se conserva, dale algo menos bonito que se conserva, para que no se dañe hasta que llegue a sus manos y que lo pueda tener. Seguro la segunda parte me está hablando cuando sí hay Cohen. Es que tengo un problema. La primera parte de la baraita, cuando no hay Cohen. La segunda parte, cuando hay Cohen. Contradicción. Dice, sí, señor, tenemos que decir que, dice la Gemara, vamos a decir que la primera parte de la baraita es cuando no hay Cohen. La segunda parte de la baraita es cuando sí hay Cohen. Dice Rapapá, de aquí podemos aprender algo increíble. Cuando tenemos una baraita y tiene dos partes, ¿sí? Prefiero decirte que no cuadran la primera con la segunda parte, prefiero decirte que están hablando en dos casos diferentes como lo que nosotros acabamos de decir, que la primera es en el caso que no hay Cohen y la segunda parte de la baraita es cuando hay Cohen, a decirte que son dos Tanaim diferentes. ¿Sí? Así podemos aprender aquí, porque la Gemara, concluye y dice, sí, la explicación es que está hablando en dos casos, podría decir que es Mahlo que Tanaim. ¿Sí? Prefiere decir que es un mismo Taná, dos casos, a decirte que es dos Tanaim en un mismo caso. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.